sé. El amado dice, viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. 8:1. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendita sea su palabra. Amén. Bueno, hermano, este pasaje que lo conocemos, Pablo como que se centra en quien permanezca en Cristo Jesús no tiene condenación. Pero dice algo más en ese texto tan pequeño, que es como te habla también de una vida conforme al Espíritu. No tienes que estar en Cristo Jesús condenación, pero te llama a vivir una vida conforme al Espíritu. Podemos entender que esa condenación en Cristo Jesús es la gracia, es su salvación, es algo inmerecido que nos da. Y por eso no tenemos condenación. Pero esa gracia que nos quita el castigo también nos lleva a ese cambio, a esa vida. Igual que nos quita del castigo, nos llama a una manera de vivir diferente. Recibimos esa gracia, pero automáticamente nuestra manera de vivir cambia. Debería de cambiar. Por eso también, cuando en Cristo no hay condenación, pero sí hay una transformación. ¿Por qué digo que hay una transformación? Porque podemos entender que cuando nos dice que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación, nuestra mente, nosotros que somos tan hábiles, podemos decir, voy a hacer lo que quiera, voy a vivir como quiera, que como no hay condenación. Pero Pablo no dice eso. Te llama a vivir una vida. Una vez que tienes esa no condenación, es un cambio, una vida diferente. Ya no puedes vivir como antes. Y dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, como hemos dicho, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendita sea su palabra, hermano. Tenemos entonces que dice que sí, no hay condenación, tenemos una nueva vida, pero quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Una vida diferente, una vida de comienzo. Tu vida tiene que cambiar. Pero en este mensaje, en el que muchas veces lo podemos llevar enfatizado o en tema de la salvación, de eso, el Señor lo que me llevaba era a ese estilo de vida. Porque en el mensaje, si habéis dado cuenta, dice que no andaba conforme a la carne, sino como al Espíritu. Y era como un estilo de vida que hay que tener cuidado, porque se puede andar conforme a la carne y conforme al Espíritu. Donde te dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces yo me he puesto a estimular la mente, donde nos podemos encontrar que Cristo la condenación la quitó en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, quitó la condenación. Que al quitar la condenación no nos quiere decir que si fallamos no estamos condenados. Me explico. En Cristo cuando dio en la cruz, lo que nos hizo es que nuestros fallos, nuestros tropiezos ya no nos condenan. Pero ese mismo que nos quitó esos fallos para no nos condenarnos, nos llama a lo que he dicho, que es a vivir una vida diferente, a no quedarnos siempre en el mismo estancamiento, siempre siendo, vamos a llamar lo que le he puesto, a esa inmadurez espiritual. No podemos quedarnos carnalmente, no podemos quedarnos en esos tropiezos, ¿vale? La carnalidad, ¿cómo la podemos vencer?
La vencemos caminando espiritualmente, hermano. Pero voy a dar unos puntos que nos puede dar que muchas veces andamos en la carnalidad que yo la he llamado carnalidad inconsciente. Porque nos damos cuenta que podemos venir y decimos que amamos al Señor, levantamos las manos, cantamos, oramos, venimos a los cultos, pero luego nuestra manera de reaccionar, que es donde vemos esa madurez, esa espiritualidad, la manera de reaccionar, por ejemplo, en la forma de hablar, cuando resolvemos un conflicto, cuando tomamos decisiones, o la responsabilidad o los compromisos, es donde podemos ver la carnalidad y no espiritual nuestra, hermano. Ese es el camino que nosotros tenemos que cambiar. Hay a veces que andamos en esa carnalidad que no nos damos cuenta, pero son factores que el espiritual puede ver y el carnal no. Por eso he dicho que era como carnalidad inconsciente, que no nos damos cuenta. Pero eso son cosas que podemos ver a la simple vista. Pero hay otras cosas que la carnalidad no hace falta que se manifieste en algo visible y nos puede entorpecer, como manifestándose en la comodidad, en no hacer nada, en la pasividad, en la falta de responsabilidad. Ese apagamiento nuestro, esa desconectividad puede hacernos llevar un camino de carnalidad y no de espiritualidad. Y tenemos que vencerlo eso en los hábitos y en los caminos de la palabra y de seguir y tener esa oración y esa relación con el Señor. He puesto que ahora eso de la parte de la carnalidad. Ahora en la parte espiritual, que ayer también estuvimos un poco hablando en la reunión de los hombres, que me ha servido muy bien. Es verdad que la parte del crecimiento espiritual, algo muy imprescindible es la obediencia. Pero yo, cuando decimos lo de la parte espiritual del crecimiento, yo también me pondría que era esa madurez que necesita la persona. Tú cuando te das cuenta que una persona está creciendo, cuando un niño, tú puedes ver su crecimiento, es porque tú a ese niño lo estás viendo cómo coge nuevas responsabilidades, cómo se va haciendo independiente, cómo va tomando decisiones correctas, cómo va haciendo independiente. Entonces tú te das cuenta de esa responsabilidad, de esas condiciones que va cogiendo y tú dices, pues está creciendo el niño. Espiritualmente es igual. Espiritualmente no vale decir yo soy espiritual porque siento escalofrío, o porque cuando suena la alabanza yo me pongo a llorar, o porque digo que Dios me ha hablado. Cuando somos espirituales es cuando obedecemos cuando nos cuesta, cuando asumimos las responsabilidades o cuando dejamos de vivir por impulso, cuando dejamos de hacer las cosas no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. No como decía Job cuando decía eso. Decía eso. Yo sé que mi Redentor vive. No decía yo conozco. No decía que de vez en cuando. No, él sabía. Él sabía que su Redentor vivía. Y él, no podemos decir de este hombre que vivía de impulso y de cosas. Todos conocéis la historia de Job. Después de ese sufrimiento, después de todo lo que pasa, ese hombre sigue siendo fiel, sigue siendo en su camino, sigue obedeciendo. Él sabía que su Redentor vivía. Dice la palabra también, para que podamos andar en este camino, dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo que nos lleva a la carne, al final es, vamos a decirlo, que sí que nos gusta, la carne nos gusta, esos placeres, esa cosa, eso que no te cuesta, porque, hermanos, verdaderamente las cosas y los placeres de la carne no nos cuesta tanto como lo espiritual. Es verdad que lo espiritual cuesta, pero cuesta porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Cuesta porque necesitamos una ayuda que no es la nuestra, sino la de Dios. Cuesta porque la ayuda que necesitamos es la del Espíritu Santo. Y es
algo que tenemos que pedir que nos cuesta. A nosotros nos cuesta no pedir ayuda y hacerlo nosotros, pero eso son cosas carnales, donde va a ser más sencillo, pero va a ser peor para nosotros, hermano. Lo que necesitamos es alimentar el espíritu, y ese espíritu necesitamos ser dependientes del Señor. También, hermanos, para dejar aparte la madurez y ser guiados por la carne, o sea, la madurez para no ser guiados por la carne, hay momentos donde el Señor nos lleva en brazos. Hay momentos donde el Señor nos bendice, nos guarda, y vemos esa mano del Señor como que tu vida es más llevadera. Como decimos muchas veces, que cuando el Señor está en este lugar, las cosas son más fáciles, pero porque el que la guía es Él. Pero hay otros momentos, no es que el Señor no esté, sino que te baja de sus brazos y te dice: vamos y anda conmigo, sigue estando contigo, pero ahora tú tienes que trabajar. No te lo voy a dar todo masticado. Tienes también que hacer lo tuyo. Tienes que sacrificarte. Tienes que tener una disciplina. Tienes que obligarte a hacer cosas. Sí, es verdad que nos gusta la comodidad de que el Señor nos dé todo, pero es que el Señor no nos quiere vagos, ni nos quiere parados, ni nos quiere quietos. Quiere gente confiable, quiere gente que se mueva, quiere gente en movimiento, quiere gente que estemos activos, hermanos. Y entonces hay momentos donde Dios nos baja de sus brazos y nos dice que andemos junto a Él. En esa manera de andar junto a Él es donde podemos ver la mano de Dios de diferente manera, pero es donde nos da esos procesos para poder, que, como hemos dicho, poder alimentar nuestro espíritu y poder darle de lado y apartar nuestra carne. Porque dice el Señor que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que no somos guiados por esas emociones, ni por los gustos, ni por las costumbres, como hemos dicho, sino que somos guiados a través del Espíritu y a través del conocimiento de su palabra. Siempre basándonos en la palabra de Dios, es como nuestra guía. Ahí están todas nuestras instrucciones. La palabra de Dios tiene recursos, es palabra santa de Dios. Ahí lo podemos encontrar todo. Esa es nuestra guía de vida diaria, hermano. Y cómo no, hermanos, terminar que la parte que más nos acerca para vivir esta vida, como no, es acercándonos a Jesús, porque hemos dicho quién está en Cristo Jesús. Pero no se trata de portarnos bien o hacer cosas bien, porque dice la palabra que separados de mí nada podéis dar. Debemos permanecer siempre en Cristo, debemos de estar cerca de Él, tenemos que reconocerlo y siempre decirnos a nosotros que no vencemos la carne con la fuerza de voluntad. La vencemos cuando dejamos que Cristo gobierne nuestras decisiones. Cuando es el Señor quien toma nuestras decisiones, cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, como he dicho, es cuando actúas carnalmente. Cuando tú llevas todas tus decisiones a los pies del Señor, ahí tendrás una decisión correcta, porque el que hace bien las cosas es el Señor. Nosotros siempre nos podemos equivocar. Por eso es el que tiene las buenas decisiones. Todas las decisiones que tengamos, hermanos, hay que siempre exponérselas. En las manos del Señor todo es más fácil. Y aunque esté complicado, para Él va a ser fácil. Y aunque sea complicado para nosotros, para Él no hay nada grande. Para nosotros va a ser imposible, pero siempre decimos que no hay nada imposible para el Dios más grande. Y nosotros tenemos que hacer, como alguna vez hemos dicho, lo posible es nuestro y lo imposible se lo dejamos para Él. Pero nosotros tenemos que hacer esa parte posible. Dale un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, terminando ya en este consejo que os quiero dar, era para que cada uno podamos examinarnos nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, de qué manera tomamos las soluciones, quién es
el foco donde cuando tenemos algo, ¿dónde vamos? ¿Cuál es nuestro primer auxilio? ¿Cuál es nuestra primera idea? ¿Cuál es? ¿Nosotros vamos a solucionarlo? ¿Alguien me va a solucionar? ¿O mi cámara secreta? ¿O vamos a llamarlo mis rodillas? Porque sabemos que mis rodillas es porque voy ahí donde tenemos nuestro lugar secreto, donde tenemos esa comunión con Dios. Tenemos que ver, hermano, cuando nos surge cualquier cosa, ¿cuál es lo que primero te pasa por la cabeza? Es exponérselo al Señor. Todo lo que tengamos es ponérselo primeramente al Señor. Pedirle en oración al Espíritu Santo que nos revele si no nos hemos dado cuenta de esas carnalidades que no nos hemos dado cuenta. Que el Señor nos ayude a que nos dé esa visión de algo que no lo vemos nosotros. Y dar ese paso a esa madurez que estamos exponiendo, hermano, para acercarnos cada día más al Señor. Y como siempre, con mi frase que os dejo, es que hoy el Espíritu nos recuerda que no hay condenación en Cristo, pero también nos llama a dejar la inmadurez espiritual. Que Dios bendiga mucho. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos está bendiciendo. Estamos teniendo un culto bendecido por el Señor. Bueno, vamos a compartir un mensajico de la parte del Señor, siempre haciéndolo con amor, porque si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. Por amor a Dios y por amor a los hermanos. Porque sea como sea la palabra de Dios, ya sea para levantarnos o para exhortarnos, siempre trae bendición. Pero yo he entendido algo o más bien Dios me ha hecho entender algo, que cuando escuchamos la palabra trae demanda. Porque Dios puede pasar por alto la ignorancia, pero no es casualidad que escuchemos la palabra. Y si la palabra escucharla trae demanda, ¿cuánto no más demanda tendrá es predicarla? Así que esta palabra, la demanda primeramente es para mí y para ustedes que también la van a escuchar. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, desde el 21 hasta el 25. Y dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, hermano, nuestro Señor es muy claro. El enemigo es el padre de mentira, que Jehová lo reprenda. Pero nuestro Señor es el fiel y el verdadero. En Él no hay engaño. Y Él es muy claro. El enemigo, el contrato del enemigo tiene mucha letra pequeña. Y cuando entramos en los contratos del enemigo, no nos dice las consecuencias. Y sino que se lo pregunten a Adán y a Eva. Cómo le vendió el comer el fruto, pero no le vendió las consecuencias. Y miren qué consecuencias. Entró el pecado en la humanidad.
y hemos arrastrado la muerte a causa de aquel acto. Pero nuestro Señor es muy claro. Y dice la palabra que entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y quédense con esto, porque luego vamos a volver a este versículo. Le era necesario morir, pero que luego iba a resucitar. Todos sabemos que Jesús vino a morir por nosotros. Pero sin en cambio dice que Pedro, cogiéndole aparte, le recomendó y diciéndole: Señor, que esto no te acontezca. Pero el Señor, que conoce la intención del corazón, sabía que aparentemente podía haber una buena intención en Pedro, pero sin en cambio lo que había era un pensamiento que venía del enemigo, y era que no fuera a la cruz. ¿Por qué? Y le dice: apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es que, hermanos, cuando ponemos la mira, no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino ponemos la mira en las cosas de los hombres, y en nuestras propias cosas nos hacemos enemigos de la cruz. Eso es no querer tomar la cruz. Porque el Señor fue el primero que fue a la cruz, el primero que se negó a sí mismo y tomó la cruz. Pero cuando ponemos la mira en nosotros y no en las cosas de Dios, ponemos la mira, no queremos tomar la cruz, no nos negamos a nosotros mismos, queremos vivir en nuestras conveniencias, queremos vivir en nuestras cosas, en nuestros deseos, en nuestra carnalidad, puestos los ojos en nosotros y en las cosas del mundo y no en las de Dios. Y Jesús dice que le dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, coja la cruz y sígueme. Mire, este pasaje también se narra en Lucas. Y en Lucas da un detalle que dice: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja la cruz y sígame cada día. Cada día. Porque esto, hermano, el Evangelio, seguir a Jesús, no se trata de no fallar, se trata de tener convicción en seguirle. Cada día. Esto es tomar la cruz y negarse cada día, negarnos a nosotros mismos. Porque dice la palabra, no solamente se os ha concedido en Cristo el creer en Él, sino también el padecer por medio de Él. Y es que todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos la bendición de Dios, pero no todos queremos padecer por Él, hermano. Y el Señor es muy claro: el que quiera ir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo, tiene que coger la cruz cada día. No hoy, no mañana, no un mes, no un año. Esto es cada día. No solamente se nos ha sido dado el creer, sino también el padecer. Y es que la cruz, digamos que tiene dos mensajes. Y el primero es que Cristo murió por nosotros. Cristo pagando nuestros pecados. Cristo poniéndose en nuestro lugar. Cristo dándonos la salvación y la vida eterna. Que Dios lo bendiga. Su nombre es la gloria. Eso es el creer, la bendición. Pero el segundo mensaje, el primero es Cristo crucificado por mí, pero el segundo mensaje es yo juntamente crucificado con Él. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No por cualquiera,
No seguimos a cualquiera, seguimos al que se entregó por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es negarme a mí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es que miren, ¿se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años? Dice que como era de costumbre, todo el mundo tenía que ir a Jerusalén. Y ellos fueron, María, José, Jesús con la familia. Pero dicen que estando después un día de camino hacia Nazaret, se dan cuenta de que no encuentran a Jesús. Y ahora surge una pregunta: ¿dónde está Jesús? Dicen que vuelven otra vez a Jerusalén, otro día, 2 días. Dice que al tercer día lo encontraron. Imagínense, yo me pongo en la tesitura de esos padres buscando a un niño de 12 años. ¿Dónde está Jesús? Preguntaría: ¿habéis visto a Jesús por aquí? Es un niño, tiene 12 años. ¿La habéis visto? No, no está por aquí. ¿Dónde está Jesús? Pero es que, déjenme que le diga, Jesús no se había perdido. Jesús no andaba de ahí para allá. Dice que Jesús estaba en el templo. Y es que a veces nosotros queremos buscar a Jesús en donde no está, en las cosas que se ven. Y Jesús no está en las cosas que se ven. ¿Saben dónde está Jesús? Jesús está en el templo. Cristo vive en mí. Aquí está Jesús. Cristo vive en mí. Gloria a su nombre. Por eso dice el Señor: por cuanto tuve hambre y me disteis de comer, por cuanto tuve sed y me disteis de beber, por cuanto tuve enfermo y me visitasteis. Y dice que le dice: ¿cuándo hicimos tales cosas? Dice: por cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Cristo vive en nosotros y vive en usted también. Por eso cuando a Pablo lo tira del caballo, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero Cristo dice: me estás persiguiendo a mí. Cristo vive en nosotros. Y dice que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó por mí. Porque miren, padecer por Cristo, seguir a Cristo, a veces puede traernos padecimiento y sufrimiento, es negarnos a nosotros mismos. Pero déjenme decirles, ¿saben en qué compara Jesús al padecer por Él? Lo compara como los dolores de parto. Y es que un dolor de parto es un dolor fuerte, es un dolor que cuesta, pero ¿saben qué? No es un dolor en vano. No es un dolor en vano, porque cuando se sufre el dolor y cuando se da luz, que a usted le ponen el bebé, la criatura dice: no fue en vano, no fue en vano. Pasar el dolor, el sufrimiento, no es en vano, porque no lo he pasado por cualquiera, lo he pasado por el Hijo de mis entrañas. Y es que el sufrimiento por Cristo no es en vano, porque cuando nos encontremos con Él y contemplemos la hermosura de su santidad, diremos: no fue en vano, no fue en vano sufrir por Él. Pablo estuvo en el tercer cielo y dice que no puede explicarlo con palabras. Pero sin embargo, dice la palabra que las tribulaciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. ¡Qué gloria será! ¡Qué gloria será al verle! En este camino, hermano, podemos sembrar con lágrimas, pero cosecharemos con gozo. Y esta cosecha, déjenme decirle, es al 100 por 1. Por una lágrima de sufrimiento serán 100 de gozo. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor.
¡Merece la pena! ¡Merece la pena! Pero le he dicho que volveremos al primer versículo. Y dice que Jesús dijo, conviene que muera, pero al tercer día resucitó. Hermano, nos conviene que moramos a nosotros mismos, pero un día resucitaremos juntamente con Él. Seguir al Señor, morir más a mi yo, esa es la mejor opción. Que Dios bendiga mucho. El amado viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube?